Durante años escuchaste las bienaventuranzas o las enseñanzas del Sermón del Monte como frases hermosas, como poesía universal, como unos lindos cuadritos colgados en la pared. Pero ¿sabes qué? Jesús no las dijo para que nosotros decoremos nuestra casa con ellas, sino para sacudir tu vida y la mía. Pero si somos honestos, debemos reconocer que son hermosas, pero no podemos vivirlas, o por lo menos no las vivimos. Y ¿sabes qué? Esto es bastante normal, porque las enseñanzas del Sermón del Monte no son un conjunto de tareas que nosotros debemos cumplir, ni siquiera un manual de comportamiento cristiano, porque cuando nosotros queremos cumplir en nuestra voluntad las enseñanzas del Sermón del Monte, no son difíciles, son imposibles. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mostró con ellas no una persona natural o una persona que puede hacer determinadas cosas. No. Jesús lo que quiso mostrar es cómo luce una vida transformada por Él. Y esto ocurre cuando Cristo vive en uno. Una vida guiada por el Espíritu Santo que opera en nosotros lo que yo ni tú jamás podríamos hacer. ¿Te das cuenta? Las enseñanzas del Sermón del Monte entonces describen a una persona renacida, a una persona renacida. Lo que estás por escuchar no es moralismo, no es religión y no es un ideal imposible. Es el corazón mismo del mensaje de Jesús. Es el ADN del reino. Es la descripción de una vida extraordinaria que solo el Espíritu Santo puede formar dentro de ti y dentro de mí. Y seguro que me acompañas y entonces vamos a entender cómo las enseñanzas del Sermón del Monte no son un peso, sino una promesa. No son un haz esto, o esto es lo que tú puedes lograr. No. Hoy vamos a ver cómo es entonces entrar en ellas para que de verdad, como te decía antes, sea el Espíritu Santo el que produce esta nueva vida que puede llevar adelante las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, cuando entiendes esto, estas palabras no solamente las escuchas, sino que te transforman. ¿Qué te parece? Hay muchos que leen las enseñanzas entonces del Sermón del Monte como si fueran un ideal moral, o un conjunto de virtudes o un estándar imposible. Y entonces pasa lo de siempre. Las admiramos, pero no podemos vivirlas. Y entonces, ¿qué hacemos? La pasamos por alto. Decimos, sí, son muy lindas las enseñanzas del Sermón del Monte, pero realmente yo no las puedo lograr. Porque mira, Jesús nunca dijo, intenta ser pobre de espíritu. No, ¿verdad? Intenta ser manso. No dijo esto, yo no lo escuché por lo menos. Intenta ser limpio de corazón. No, Jesús no dio estas instrucciones. Jesús describió y dijo, describió cómo vive alguien en quien Él reina. Y entonces describió el fruto de una vida transformada y describió lo que el Espíritu Santo produce cuando Cristo vive en nosotros. Y sabemos que para que esto suceda, nosotros tenemos que haber rendido nuestra vida a Cristo. Y cuando digo rendido nuestra vida, porque sé que a nadie le gusta rendirse, porque el ego lo toma como pérdida, como te digo siempre, ¿cómo me voy a rendir? Parece un signo de fracaso, de debilidad. No, lo que nosotros rendimos es un estilo de vida que no nos dio resultado, una voluntad natural que evidentemente no puede hacer determinadas cosas. Eso es lo que nosotros rendimos. Y entonces vamos a ver cómo es esta revelación importantísima de las
enseñanzas del Sermón del Monte. No se logran las enseñanzas, se reciben, no se fuerzan, sino que se forman dentro de mí. O sea, son la evidencia, como te digo, que Cristo vive en mí. Como diría Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero Pablo pasó antes, como te decía, diciendo, ¿no? Y viviendo aquello de no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, para finalmente terminar diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque revela lo nuevo del reino, revela cómo se vive la vida de hijo, verdaderamente. No es un esfuerzo humano, no es algo que yo hago porque pongo todo el esfuerzo y la voluntad y tengo que cambiar esta cosa. No, nada de eso, nada de eso. Simplemente me rindo y digo, Señor, yo no puedo hacerlo, para que Él lo haga en mí. Mirá qué maravilla que es la rendición. No es que yo voy a hacer algo que no puedo, lo hago y después me canso, después el ego se agranda porque mira lo que hiciste. Nada de eso, nada de eso. Yo le digo, Señor, yo no puedo hacer esto, y es lo que Él espera que le diga, porque entonces Él empieza a operar a través de ti y Él hace eso. Entonces, bueno, yo quiero mostrarte 8 claves que encierran las enseñanzas del Sermón del Monte, y la clave 1 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Escuchamos esto y tenemos que saber que esto no es ni miseria, porque muchos dicen bienaventurados los pobres. Esto no es miseria natural o económica, no, es bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los que renuncian precisamente a una vida que no les dio resultado, a una vida en el ego que hoy te levanta hasta las alturas y mañana te hunde en la miseria, una vida que evidentemente vino de pérdida en pérdida. ¿Está? Entonces, estos son los pobres de espíritu, los que vivimos rendidos al señorío de Cristo. Entonces, no creas que esto es miseria, es baja estima o es debilidad emocional. Nada de eso. Esto es renuncia voluntaria para empezar a vivir la mejor vida, que es la que Cristo me ofrece y no la que tuve hasta ahora. Entonces, esta es la clave número 1. La clave número 2 dice, bienaventurados los que lloran. Y acá vamos a ver que esto no es tristeza emocional, no es depresión, no es dolor humano. Muchos dicen, ay, sí, los que lloran, pobres, porque no. Esto es sensibilidad espiritual. Esto es llorar por lo que Dios llora. Esto es tener un corazón conforme al de Él. Tierno, no endurecido. ¿Está bien? Es el Espíritu Santo ablandando y rompiendo por dentro lo que la programación perdedora que traemos por defecto hizo en nosotros, nos endureció. Muy bien, clave número 4, bienaventurados los mansos. Los mansos, ¿quiénes son los mansos? La mansedumbre, esto también se entiende mal. Yo cuando digo, ay, hay que ser manso, me dicen, ay, Alicia, ¿cómo manso en este tiempo? No hay que ser manso, hay que ser fuerte. Pero no tiene nada que ver esto, no tiene nada que ver. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. ¿Qué te parece? Fuerza bajo control. Es autoridad sin violencia, sin agresividad, es poder sin orgullo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Es Cristo formando en ti la misma actitud que Él tuvo de humildad. La misma actitud de dominio propio, de paz interior. Es el carácter de Cristo que va formándose en ti y en mí, cuando le permitimos y nos entregamos. Entonces la mansedumbre no se aprende, se revela. ¿Qué tal? Yo creo que vas entendiendo perfectamente este tema de que estas enseñanzas son realmente maravillosas, pero no para tenerlas colgadas en la pared, para que Cristo las cumpla en mí. ¿Qué
puede haber mejor que esto? Di la verdad. Yo estoy segura que ya estás corriendo a ver las bienaventuranzas y le estarás diciendo, Señor, yo quiero que tú hagas esto en mí. ¿Verdad que sí? Pero claro que sí. Vamos a ver la clave 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto tampoco es justicia social, tampoco es activismo político, tampoco es moralismo. El hambre y sed de justicia es desear lo que Dios desea. Es querer su voluntad más que la tuya o más que la mía, porque me estoy señalando a mí. Es vivir por propósito y no por impulso. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo despertando un apetito nuevo, el apetito por la palabra, el apetito por el conocimiento de Jesús, el apetito realmente por esta y la sed por este conocimiento de este ser tan maravilloso que realmente hizo y dijo cosas que por supuesto, como decimos, son imposibles de lograr sin él. Y esto es la maravilla. ¿Ves? Esto es lo que la religión no te puede dar y lo que no dio. Y por eso está fracasando. Y por eso la gente vive frustrada y mal porque quiere hacer las cosas por conducta, por voluntad propia, quiere portarse bien, quiere no hacer esto, quiere no hacer el otro, pero no es así. Cristo nos llamó a ser libres y a entender que si yo le entrego, Él entra y empieza a vivir por mí. Pero ¿quién te puede prometer eso? ¿Quién te puede decir, deja las cargas que yo las llevo, trae todo tu agobio que yo te entrego una persona nueva? ¿Quién te puede decir eso? Entonces, ¿cómo no vamos a amarlos? ¿Cómo no vamos a tener hambre y sed de conocer a este ser tan maravilloso que se llama Jesucristo de Nazaret? Y estas son entonces las enseñanzas del Sermón del Monte que Él nos dejó. Vamos a la clave 5, que es bienaventurados los misericordiosos, los misericordiosos. Y esto también, ser misericordioso no es ser una buena persona solamente, no es ser una persona blanda que se emociona por todo y que dice, ay sí, yo cuando veo a los niños me vuelvo loca, qué terrible, esos niños que están muriendo en la guerra. Bueno, ¿y qué haces por eso? Nada. Bueno, entonces eso es sensiblería barata, ¿te das cuenta? Entonces esto no es realmente ser bueno, no es ser blando, no es evitar conflictos, es reflejar el corazón del Padre, es perdonar como fui perdonada, ¿está bien? Es amar como fuiste amado. ¿Sientes el amor de Dios en tu vida? Es un privilegio, Es un privilegio poder aceptar que Cristo entre y entonces que te derrame su amor hasta que sobreabunde. Es tremendo. Entonces, la misericordia no nace de mí. Sí, yo soy muy misericordioso. No. La misericordia es de Él. Él pone su misericordia en mi vida. ¿Te das cuenta? No hay posibilidades, conociendo el Evangelio del Reino, que yo me agrande, que yo me suba arriba del caballo y piense que soy maravillosa. No, porque nosotros sabemos que nada hacemos nosotros en nuestra fuerza. El ego acá no tiene nada que ver. Todo lo hace Él en mí y entonces aparezco realmente además con una autoridad que no es mía, que es de Él, pero que los demás la ven y la viven. Cuando es verdad todo lo que estamos diciendo, claro que sí, cuando lo vivimos, ¿está bien? Vamos a la clave número 6. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Fíjate vos, esto no es perfeccionamiento moral, no es religiosidad, no es apariencia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo que del corazón salen las peores cosas, ¿no? Dijo que es engañoso el corazón, ¿quién lo puede conocer? Él dijo lo peor del corazón. Entonces, ¿cómo nos dice bienaventurados los de limpio corazón? Porque el limpio corazón no es mi corazón. El limpio corazón es el corazón de Cristo, que cuando entra en mi vida se transforma en el Espíritu Santo y entonces esa es la mente de Cristo, mente-corazón.
Sabemos que para Jesús mente y corazón es lo mismo. Por eso él decía, ¿qué están pensando en sus corazones? Y vos decís, ¿cómo en sus corazones? Claro, porque es lo mismo, mente, corazón. Entonces, bienaventurados los que han recibido el Espíritu Santo y entonces viven según él. ¿Qué te parece? Esto es integridad, esto es coherencia, esto es un corazón unificado y no dividido. Porque si vivimos un poco en mi corazón carnal y otro poco en el corazón de Cristo, hacemos un desastre. ¿Está bien? Entonces, es Cristo viviendo por el Espíritu Santo a través de mí. Y esto realmente es maravilloso. Vamos a la clave número 7, que dice, esta es buena, mira, bienaventurados los pacificadores. Entonces la gente dice, sí, yo no quiero ningún conflicto, yo realmente soy pacificador. Pero esto no es evitar conflicto, no es callar, no es ser pasivo, es traer el reino donde hay caos, es ser puente y no muro, es llevar paz donde otros llevan fuego. ¿Te das cuenta? Pero no es decir por ejemplo, en una discusión, dejámoslo así, pongamos un manto de piedad y entonces, ya está, porque realmente ¿para qué vamos a estar discutiendo? No es esto, es Cristo haciendo de mí un instrumento, que no quiere decir que este instrumento no vaya a decir lo que tiene que decir, claro que sí, pero no generando paz, ni agresividad, ni violencia. La verdad no se impone, la verdad se revela. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando está la verdad, allí hay un pacificador. Seguramente allí no va a haber violencia, conflicto ni nada, porque realmente donde la verdad reina, la mentira no tiene mucho que ver. Muy bien, vamos a la última clave entonces, que es la clave número 8, que dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y esto no es sufrir por sufrir, esto no es victimismo, esto no es drama. Este es el proceso de vivir de una manera diferente. Es vivir sabiendo que el reino te ha transformado, que Jesús te ha convencido, que Cristo realmente está siendo el Señor de tu vida. Esta es la señal de que el reino está dentro de ti. Entonces yo sé que cuando termino, que ya estamos terminando este poderoso video de las enseñanzas del monte, del monte y qué es lo que Jesús realmente hizo o hace en cada uno de nosotros, vas a ir a Mateo 5, 1, 12 y la vas a empezar a leer seguramente con otros ojos, y no para cumplirlas, no, porque ya aprendiste que no lo podemos hacer, no es porque sea difícil, es porque es imposible, sino que le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que realmente tú cumplas las enseñanzas del Sermón del Monte en mi vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto sí que es maravilloso, Entonces hoy aprendimos que realmente estas bienaventuranzas no son un ideal imposible, sino que es la vida extraordinaria de Dios viviendo en una persona ordinaria como nosotros, como yo, como tú, ordinaria no porque seas ordinaria, sino una persona común, y entonces habremos así aprendido lo que es el Evangelio del Jesús verdadero. Entonces te vas a dar cuenta también que la religión no te habla estas cosas, ni siquiera te habla de las bienaventuranzas, porque saben que no se pueden cumplir. Entonces, y ellos te piden que hagas en tu voluntad todas las cosas, entonces evidentemente no las van a predicar demasiado. Si el Espíritu Santo no se te ha revelado en
enseñanza es porque estabas mirando otro canal, pero yo sé que no estabas mirando otro canal, que estabas mirando esto. Así que nada, me gustaría que estas enseñanzas con esta luz distinta las puedas compartir con alguien que seguramente también las van a valorar. ¿Qué te parece? Te espero en el próximo video.